En este video explicaré mi proyecto de una base de datos creada en el SGBD de Access, en el lenguaje de SQL. Esta base de datos es del videojuego de Rainbow Six Siege. Primero, ¿qué significa SQL? SQL, por sus siglas en inglés, significa Structured Query Language, que traducido al español es lenguaje estructurado de consulta. SQL sirve para crear una interfaz con el usuario y almacenar información en una base de datos, manipular datos, crear y modificar el diseño de objetos de la base de datos. Lo primero que debemos hacer es crear tablas. Para ello debemos ir a la pestaña de crear y al botón de diseño de consulta. Y debemos ir al botón de SQL. Una vez aquí, lo que debemos hacer para crear una tabla es escribir el comando de createTable. Escribimos el nombre que le queremos asignar a la tabla, en este caso ejemplo. Abrimos paréntesis y ahora asignamos el nombre y el tipo de dato a los campos. En este caso, ID con autonumeración. Después, nombre con texto corto. Utilizaré varchar, aunque también se puede utilizar char. La diferencia entre estas dos es que varchar nosotros especificamos cuántos caracteres queremos que admita y char tiene por default 255 caracteres. En este caso, yo pondré que solo admita 20 caracteres. Por último, teléfono, que sería tipo de dato número, int. Cerramos el paréntesis y terminamos en punto y coma. Esto es una sentencia. Todas las sentencias deben terminar en punto y coma. Ejecutamos y vemos que se crea una nueva tabla con los tres campos que especificamos, ID, nombre y teléfono. Podemos ver también los tipos de datos, que sería autonumérico, texto corto y que admite solo 20 caracteres y número. Y guardamos esta consulta. Ahora, podemos ir a la tabla y en el diseño vemos que no hay una clave primaria. En este caso debería ser ID, pero como vemos no hay ninguna llave. Entonces, para eso tenemos el comando de alterTable. Vamos de nuevo a diseño de consulta y en la sección de SQL. Escribimos el comando de alterTable, ejemplo. Escribimos alterColumn, que sería la de ID. Cambiamos el tipo de dato a número. Especificamos que no sea nulo. Y por último, escribimos primary key. Punto y coma. Y ejecutamos esta consulta. Si vamos al diseño de la tabla, podemos ver que ID se volvió número y es la clave primaria. Y guardamos de nuevo esta consulta. Ahora, para llenar esta tabla también hay otro comando, que es el de insert into. Escribimos este comando y de nuevo hay que escribir el nombre de la tabla. Y entre paréntesis los nombres de los campos a los que queremos insertar esta información. En este caso, solo llenaremos ID y nombre. Escribimos ID, nombre. Después de esto, escribiremos el operador values. Entre paréntesis debemos escribir los datos que queremos que vayan en cada campo. Por ejemplo, escribimos entre comillas simples 1, que sería el ID,
coma, de nuevo abrimos comillas, tiene el nombre Irán. Y cerramos la comilla. Y cerramos paréntesis. La información que vaya dentro de los campos debe ir entre comillas simples. Y terminamos con un punto y coma. Después ejecutamos esta consulta y nos avisará que vamos a insertar información en un registro. Damos clic en sí. Si no aparece otro mensaje, es que sí se insertó. Vamos aquí y vemos los datos que insertamos en esta consulta. Y la guardamos. Ahora veamos estos ejemplos, pero con las tablas de la base de datos. Por ejemplo, tenemos la tabla de agente, tenemos estas consultas, que con esta se creó la tabla de agente, tenemos la consulta de la tabla de facción, y también tenemos esta consulta con la que llenamos la tabla de agente. Como podemos ver, esta es la vista hoja de datos de la tabla de agente. Tenemos los campos de apodo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, país, especialidad, facción, organización, operación, habilidad, rol y confidencial. Con esta consulta fue que creé esta tabla. Como ya expliqué, utilizamos el comando de createTable, ponemos el nombre de la tabla y después especificamos los nombres de los campos y su tipo de dato. Es muy importante que a la hora de especificar tanto el nombre de la tabla como el nombre de los campos no incluyamos mayúsculas, espacios ni caracteres especiales. En esta consulta utilicé el comando de insertInto en la tabla de agente. Como podemos ver, es este registro, el de Ivana. En los valores vemos que están en orden porque debemos seguir el orden que hayamos puesto en la parte de arriba. Ahora veamos las consultas de los datos de las tablas. Primero, pues yo ya llené todas las tablas, como podemos ver aquí. Bueno, esta es la tabla de ejemplo. Estas son todas las tablas de la base de datos. Bien, ahora veamos las consultas de los datos de algunas de las tablas. Por ejemplo, tenemos la consulta normal de todos los campos, que es con asterisco. Es esta, en un momento la explicaré. Tenemos de varios criterios, como lo es el criterio de AND, between, like, not, is null, or, y también tenemos una consulta de multitabla. Primero explicaré la consulta de todos los campos. Es una consulta muy simple. Tenemos que ir de nuevo a la pestaña de crear, en el botón de diseño de consulta y en el botón de SQL. Lo que haremos es escribir select, el comando select, y posteriormente el nombre de la tabla que decíamos. En este caso yo escribí select operación, que es esta tabla, punto asterisco, enter, from operación, o sea, de dónde va a sacar estos campos. Al ejecutarla, vemos que nos enseña todos los campos de la tabla operación. Bien, pasando a las consultas, a las demás consultas, está la consulta multitabla, que tiene sintaxis algo diferente a las consultas que solo son de una tabla. Podemos ver que volvemos a utilizar el comando select
pero debemos escribir el nombre de la tabla, punto, y el nombre del campo que queramos introducir a la consulta. En este caso solo hay tres campos: el campo apodo de la tabla gente, el campo habilidad de la tabla habilidad y el campo descripción de la tabla habilidad. Después, en el operador de from, también debemos especificar la relación que tienen estas dos tablas. De ahí viene el inner join. Este operador sirve para especificar dónde están relacionadas estas dos tablas. Entonces, aquí se especifica que el campo habilidad de la tabla habilidad está relacionado con el campo habilidad de la tabla gente, como podemos ver en las relaciones. Habilidad de la tabla habilidad está relacionado con el campo habilidad de la tabla gente. A la hora de ejecutarlo, se verá así. Es muy importante que en este código especifiquemos dónde están relacionadas estas dos tablas, ya que de lo contrario, si no hacemos esto, podría pasar esto, que lo que pasaría son registros repetidos. Como podemos ver aquí en el código de SQL, no está especificada la relación. Es por eso que pasan este caso, que son registros duplicados. Bien, ahora las consultas de criterios. Empezamos con AND. El criterio AND lo que hará es solo mostrar los registros que cumplan con ambas de las condiciones que estemos especificando. En este caso, vamos a dar un ejemplo. Select, apodo, nombre, apellido, país, especialidad, acción, organización, operación y habilidad de la tabla agente. Esto es solo en una tabla. Después, el operador where, especialidad, es igual a brecha, and operación igual a article 5 o artículo 5. ¿Por qué así? Vemos que aquí en especialidad hay dos agentes que son de brecha y en operación hay también dos agentes que son de la operación de artículo 5. Al ejecutar esta consulta, solo saldrá un agente, que es el agente de Termite. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué hace un momento, este agente es el que cumple con ambas condiciones. Su especialidad es brecha y su operación es artículo 5, como podemos ver aquí. Después está between. De nuevo, utilizamos select, el operador select, con los campos de la tabla de operación, que serían operación y fecha, como podemos ver aquí. Lo que haremos es usar el operador de where, fecha, que es este campo, between. Es importante que las fechas vayan entre almohadilla o hashtag. La fecha esta, que es 1 de diciembre de 2015 y 17 de noviembre de 2016. Como podemos ver aquí, hay 5 operaciones, pero solo 3 caben o entran en esta condición, que sería Article 5, Red Crow y School Rain, ya que todas entran dentro del rango que especificamos en la consulta. Pasando a las siguientes consultas, el siguiente criterio es like. De nuevo, con el comando select, introduciremos los campos que queremos agregar a la consulta. Y bueno, todos estos campos son de la misma tabla, que es agente, de esta tabla. Entonces, con el operador where, vamos a especificar que el campo operación sea como artículo 5.
Como podemos ver en esta tabla, hay solo dos operadores que son de artículo 5. Por lo tanto, al ejecutar esta consulta, solo salen estos dos registros, ya que son los que coinciden con la especificación que hicimos en la consulta. Siguiendo con las consultas, tenemos la del criterio NOT. De nuevo tenemos el comando select y estos tres campos que son de la tabla facción. Y con el operador where vamos a especificar que no queremos que facción sea igual a Nightheaven. Aquí podemos ver este registro, que es el de Nightheaven. Entonces, esta consulta lo que hará es no mostrar los registros que cumplan, que este campo, que es el de facción, cumpla con esta condición. Por lo tanto, al ejecutar esta consulta, solo se muestran 4 registros de los 5 que tenemos aquí. Y obviamente Nightheaven es el que no se muestra, ya que fue el que nosotros especificamos en la consulta. El siguiente criterio es null o isNull. De nuevo, el comando select, este comando es crucial en todas las consultas. Y seleccionamos los campos que queramos. En este caso, yo utilicé estos de la tabla agente. De nuevo. Y con el operador where, que confidencial, el campo confidencial, es nulo. Quiero que muestre todos los registros donde el campo confidencial es nulo. En este caso, como podemos ver aquí en la tabla, todos los campos de confidencial no hay datos. Por lo tanto, al ejecutar esta consulta, se mostrarán los 5 registros que tenemos en esta tabla. Por último, tenemos el criterio OR. Este criterio lo que hará es mostrar todos los registros en el cual el campo especificado cumpla con una o ambas de las condiciones que especifiquemos. Como podemos ver, tenemos el campo apodo, el campo nombre, el campo apellido, país, facción, organización, operación y habilidad de la tabla agente. De nuevo, con el operador where especificamos que operación, que el campo operación sea RedCrowd o que el campo operación sea artículo 5. Aquí en la tabla de agente podemos ver en las operaciones que hay dos registros con artículo 5 y uno con RedCrowd. Lo que pasará aquí es que, como ya dije, mostrará todos los registros que cumplan con una o dos de las condiciones. En este caso, mostrará 3 de los registros. Los dos de artículo 5 y el de RedCrowd. Y bien, con eso damos por finalizada la explicación de este proyecto.